al año, y el año pasado llegamos a 12.3 millones de sacos. Esto es una cifra importante, entonces es un cultivo que nos representa a nivel nacional, es muy importante. Entonces por eso la necesidad de buscar otras alternativas que nos vuelvan más productivos. Bueno, nuestro trabajo tuvo 4 objetivos principales. Primero fue evaluar injertos en caficultura y su influencia en la productividad en plantas de Castillo Tambo. Aquí en una cultivan Castillo Tambo, en alguna región, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, algunos la conocen. Ahorita les explico por qué escogimos ese material como injerto. El segundo objetivo que nos trazamos fue evaluar la concentración de ácidos orgánicos en la fruta. Como ustedes saben, el café es un frutal, como lo es la mandarina, el mango, la uva, la guayaba, y al ser un frutal tenemos que cuantificar la cantidad de ácidos que tienen esas frutas. ¿Por qué debemos hacer eso? Pues la acidez es un parámetro muy importante que se debe tener en los resultados finales de cata. Determina mucho la calidad, repotencia, los sabores. Bueno, eso les va a explicar Omar más adelante, que es el fuerte en catación. El tercer objetivo fue realizar pruebas sensoriales de las plantas que injertamos. Y finalmente, analizar los datos obtenidos en cada material microinjertado y correlacionar toda la información para ver si esta técnica es efectiva, si le sirve al caficultor o simplemente pues, no le sirve. Eso es lo que hicimos. Bueno, la metodología de trabajo. Para realizar los injertos se seleccionó un material vegetal de la zona para evaluarlo con 2 tipos de patrón. Bueno, en injertación se manejan 2 contextos, 2 significados. El patrón es el mismo portainjerto o el que va anclado en el suelo, el que me va a absorber toda el agua y los nutrientes. Este material dio la casualidad que en el año, no recuerdo, en 2014, había un proyecto de jóvenes emprendedores ahí en Cauca, se llamaba, creo que, Idea de Café. Entonces iba enfocado a productivo, se adapta fácil a muchas condiciones climáticas, a muchos terroirs, y tiene buena calidad en tasa, por decirlo así. Entonces dijimos, ¿y qué le vamos a mejorar a este material? Y fue como una pregunta que nos hicimos. Elegimos un material llamado catíope, que también es, bueno, viene porte alto y viene porte compacto como un caturra. Escogimos las plantas que eran porte altas para dejarlas como anclaje en el suelo del Castillo Tambo. En la metodología lo que hicimos fue evaluar las 2 variedades, portainjerto, la Tabi y el catíope, y la productiva en la parte superior, Castillo Tambo, que es un material creado por Semicafé, ustedes lo conocen, resistente a roya, entre comillas, alto rendimiento, y hicimos esa evaluación. Para la evaluación de esto, 1590 metros de altitud, temperaturas mínimas de 15, media de 19.6 y máxima de 25. Tenemos una humedad relativa de... Aquí voy a resaltar algo, que es que nosotros tenemos suelos francoarenosos con baja fertilidad natural, ácidos, poca cantidad de materia orgánica. Entonces ahí hicimos la evaluación. Bueno, cuando uno hace la evaluación debe hacer un diseño experimental que consiste en distribuir los 3 tratamientos para poder hacer la evaluación, y todo que no se injertaron. ¿Para qué hacemos esto? Para evaluarlas con las otras, si no, pues no podemos
Y el surco 3, castillo tambo injertado con raíz de tabi. Así fue como se distribuyó en la misma parcela. Bien. Bueno, ahí podemos ver las plantas de castillo. Se colectaron las plantas una por tratamiento y repetición, es decir, si eran 15 de cada uno, 45 plantas. En el año 2021 vieron, en la primera cosecha, vieron 6 fases de cosecha. Entonces tenía que ir 6 veces, planta una por una, y ir tomando los datos de gramos en cereza. ¿Sí? Ahí estamos. Desde enero hasta diciembre hubieron 14 fases. Entonces imagínense, 14 fases por 45 plantas, que eran en total, son casi como 650 muestras o más. Entonces, los puntos que podemos observar ahí de color rojo son la cantidad de muestras, y abajo el peso en gramos de cada observaciones en campo entre 2021 y 2022. Entonces, lo que hicimos fue, en un software científico llamado R Estadística, meter eso. Entonces, en la tabla podemos observar que el acumulado de las plantas de castillo injertado con tabi acumuló 252 gramos en promedio. Recuerden que eran 20 recolecciones entre 2021 y 2022, entonces 252 gramos por 20 son casi 5 kilos por planta. El segundo resultado de mayor cantidad fue las plantas injertadas de castillo, que tienen 2D, quiere decir que no es significativo, mientras que la que tiene la letra A es diferente, quiere decir que sí vale la pena, aumenta la producción de cereza por planta y por hectárea. Más adelante les voy a explicar eso. En el año 2023, pues tuvimos ahí lo que hicimos fue un pronóstico de cosecha. Cuando su extensionista va a sus fincas, no sé si han escuchado esa palabra, voy a hacer un pronóstico de cosecha. Lo que coge es, empiezan a contar todos los frutos. No sé si acá a veces hacen eso. Bueno, hicimos eso. Entonces encontramos que las plantas de castillo tambo injertado en tabi nos dio un promedio de 3.9. La concentración de ácidos orgánicos totales de la fruta consiste en determinar los ácidos totales presentes en los granos. Lo que les expliqué, los frutales lo hacen la mayoría de frutales en el mundo. Eso influye en la calidad, el sabor, permitiendo calcular el porcentaje de acidez total de las frutas. Más adelante miraremos la importancia de la acidez. ¿Cómo hicimos esta mención? Con titulaciones de ácidos orgánicos. La titulación de ácidos ayuda a los tostadores y baristas a entender y controlar las características sensoriales del café, asegurando equilibrio en la taza y resaltando los sabores. Entonces, aquí vemos el diagrama de cómo hicimos la titulación. Lo que hicimos fue, el paso 1, tomamos 200 gramos de café recién cosechado de campo, despulpado de cada tratamiento. Después lo mezclamos con agua desmineralizada, no se puede mezclar con otro tipo de agua porque el agua corriente tiene iones de calcio o cloro, magnesio, que nos va a alterar el resultado. Entonces mezclamos los 200 gramos de la muestra de café despulpado con 400 mililitros de agua desmineralizada. Después de eso adicionamos en un matraz como este, ahora que se llama fenolftaleína, el cual al adicionar el ácido me va a cambiar la coloración de color rosado. Ahí me da la concentración de ácido. Entonces, para hacer la titulación utilizamos hidróxido de sodio, que es el que me va a marcar el contenido de ácidos de la fruta. Y ya sigue el paso de neutralización con una
bureta graduada, que vemos aquí tiene una llave, aquí tiene el hidróxido y aquí la muestra de café con el indicador. Entonces se abre la llave gota a gota hasta que él va cambiando su coloración de translúcido a una coloración rosada como esa gaseosa manzana postón. Cuando ella cambia de color, aquí como pueden apreciar, miren, ahí ya él era translúcido. Cuando cambia ese tono, cierro la llave y ya tomo el registro. Al saber la cantidad de hidróxido, puedo calcular la cantidad de ácidos que tiene la fruta. Entonces miren el diagrama, tomamos la fruta, tomamos la fruta, la esculpamos, miren aquí está el agua con la muestra de café, y aquí tenemos la bureta con el hidróxido, aquí abrimos la llave, y aquí la bureta tiene unos indicadores, ahí me mide, digamos, dio 5 mililitros de hidróxido, entonces los marco aquí, en la muestra tal, cuántos mililitros, y con una fórmula puedo determinar la concentración de ácidos totales que tiene la muestra. Bueno, aquí tenemos el resultado de esa evaluación de ácidos. Entonces, encontramos que la variedad Castillo sin injertar tenía menos concentración de ácidos, y a la que estaba injertada con TAI y la de Cationpe aumentó su concentración de ácidos orgánicos. Entonces es una variable importante porque ahí ya cambiamos la bioquímica de la planta. La planta de alguna manera busca la manera de cambiar su metabolismo, y la composición química de la fruta la cambiamos con esta técnica. Ya tenemos frutos con más contenido de ácidos que una variedad que no se. Entonces evaluamos también la variedad chiloso, la variedad catíope injertado en TAI, Castillo injertado en TAI, chiloso en TAI y Castillo normal. Algo que encontramos fascinante y que todavía debemos de seguir investigando es que en los varietales, si se pueden dar cuenta, sin injertar, tienen un contenido de ácido más alto, pero digamos este chiloso, si yo lo injerto con TAI, miren, me disminuye la concentración de ácidos. Este catíope tiene 0.34 de ácidos. Si yo lo injerto con TAI, me mermó la concentración de ácidos en la fruta. Y pasa lo inversamente contrario con la variedad Castillo-Tambo. En la variedad Castillo-Tambo, la original tiene menos ácidos que todas, pero yo lo injerto con TAI, me aumentó el contenido de ácidos. Entonces, hasta ahora lo que hemos observado, porque esto es un avance, ¿no? Ya más adelante les explicaré. Lo que encontramos hasta ahora es que en otros varietales cambia el valor baja de ácidos en la fruta. Bueno, volviendo al Castillo-Tambo, ahí tengo las 3 muestras. Para hacer una evaluación debemos mirar que todas las variables sean iguales, porque es el mismo tratamiento. Si yo no puedo decir, digamos, esta la dejo 90 horas, esta la dejo 70 y esta 60, no, porque debe ser igual para yo poder ver los cambios en la bebida. Entonces tomamos medición de pH, grados Brix y TDS, que son total de sólidos disueltos, que en el proceso de fermentación la fruta me va diluyendo azúcares en el medio de fermentación. Entonces lo dejamos 71 horas, los 3 tratamientos, y ahí tenemos esos valores. Bien. Bueno, ahí con esos valores hicimos la gráfica de sólidos totales disueltos de los 3 materiales de Castillo, el pH y los grados Brix. Pues en algunos puntos me marca superior, inferior, pero que no es significativo. Con agua ozonizada, porque recuerden que el café lo traemos de campo, llega el producto, lo echan en la lona, lo arrastra, no se lava las manos, entonces va a estar contaminado. Entonces
Desinfectamos la fruta con agua ozonizada y dejamos las muestras en fermentación con la misma cantidad de agua durante 71 horas. Después de esa fermentación en Drupal, lo llevamos a secador solar, como vemos aquí, durante aproximadamente 20 días al sol. Después lo dejamos estabilizar otros 25 días. Empacamos el natural y ya lo estabilizamos para llevar al laboratorio. Bueno, aquí viene lo más interesante, que ya es lo que el profe encontró en las muestras que acabamos de evaluar, y él les va a explicar un poco. Bueno, gracias Fernando. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Bueno, muchas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación. Hace el 2014 no estaba por acá, pero muy contento de estar nuevamente aquí en Cámara de Comercio y lo que necesiten a la orden, ¿sí? Bueno, este año decidimos con Fernando traer un avance, y en este avance lo que encontramos fue que los cambios que hicimos a los árboles que tomamos, la parte sensorial mejoró ostentablemente. Entonces vamos a ver aquí, este es una telaraña donde se cuantifica la calidad de los cafés. Está el Castillo Catiope, el Castillo Tambo y el Castillo Tal. Cada uno de esos, los puntajes que dieron SCA en el formato 2004 es de 85 puntos más, ¿sí? Recordemos que el próximo año va a cambiar la forma de catar, la forma de evaluar el café, y ahora viene el formato nuevo de la SCA, que es el Sedafor Coopers. Con el formato Sedafor Cooper se evaluó el café y dieron más de 90 puntos. Entonces, si nos ponemos a mirar, si en SCA 85 más y en Sedafor Cooper da 90 puntos, es algo significante, sobre todo en el momento que estamos viviendo comercial, una cata ciegas. Entonces, lo curioso es cómo el nuevo formato a nosotros nos ha ayudado en el tema de sabores y en el tema de puntaje. Nosotros llevamos con estos procesos no un año, ni 2 años, ni 3 años, varios años. Hemos mantenido la calidad. Y en la parte sensorial vemos que es un café que tiene una fragancia muy agradable. Es un café que al tostarlo y al molerlo es muy expresivo, huele. Al aplicarle el agua en aroma se mantiene el sabor que da el café. Son cafés que al puntearlos dan por encima de 85 puntos, ¿sí? Tiene muy buena acidez, que fue lo que hicimos con el tema de la titulación, ¿cierto, Fernando? Entonces, cogimos el resultado del formato SCA y lo llevamos al laboratorio. Y al llevarlo al laboratorio nos dimos cuenta que había una relación directa entre el aumento de la acidez por variedad y el puntaje SCA. Entonces, está el registro del formato SCA y el registro de la titulación, que es muy importante. ¿Por qué es importante el tema de la acidez? Porque el tostador puede, él, en el momento que está transformando los cafés, tiene una gama amplia de sabores, tiene muchos sabores. Nosotros tenemos aquí ácidos como la naranja, la mandarina, el kiwi, pero tenemos las propias, como son las pasifloras, ¿cierto? Tenemos la lupa, la chulupa. ¿Qué más tenemos? La granadilla. ¿Qué más? Maracuyá. ¿Qué son la granada? Aunque la granada no es, eso los tienen nuestros cafés. Los cafés injertados tienen sabores exóticos, ¿ya? En el tema de la acidez. Son cafés muy balanceados, taza limpia, pues, porque cumplimos los protocolos de limpieza, de seguridad, desde la recolección hasta el tema de la catación. El sabor residual es muy agradable, es un café que cuando nosotros lo tomamos y lo degustamos, después de haberlo tomado sigue la sensación en boca y es
consumidor está buscando. Un café que pueda tener una memoria y que diga, vea, quiero volver a tomar este café. Lo logramos hacer. El dulzor son cafés muy dulces y, bueno, como hablamos, encontramos dentro de la escala del 2004, que es el puntaje que da el formato escala 2004, encontramos que estos cafés son extraordinarios, están entre los 85 y 90 puntos, que son extraordinarios, ¿ya? Esto nos llena de satisfacción porque, como decía el compañero Fernando, lo hemos hecho nosotros con recursos propios, ¿sí? O sea, prácticamente Fernando caficultor, un caficultor cualquiera aquí en Huila, yo o Fernando, puede hacer esos trabajos si entiende muy bien qué es lo que busca, ¿cierto, Fernando? ¿Qué es lo que se busca mejorar? Entonces, nosotros hicimos la tarea de mejorar tanto la parte sensorial, que es la que estoy explicando, y la parte de productividad, que fue lo que Fernando les explicó. La producción por variedad aumentó, y es básicamente lo que el productor está buscando, o sea, que con menos trabajo haya más producción, y que el hecho de que haya más producción no se dañe la calidad, y lo logramos hacer. Entonces, eso es un trabajo que hemos hecho con mucho cariño, ¿cierto? Colombia, no es dinero, ¿no? Fernando Teca le explica. Y lo interesante es que ya tenemos en producción, ¿cierto? Que Fernando tú le explicas ahora, para la venta tenemos este material. Tenemos ya para la venta este material que, como lo hablamos con el conferencista anterior, el que habló de Geisha, vamos un poco más adelantados que ellos. Nosotros ya las materiales que tenemos son materiales que podemos mostrar de que funcionan. Se han llevado para varios lugares de Colombia, ¿cierto, Fernando? Para varios lugares de Colombia. Cuando hablo de varios lugares de Colombia, hablo de la costa, hablo de sitios elevados como sitios bajos. Y lo mismo, la producción se mantiene y el sabor en taza se mantiene. Y eso también nos llena de orgullo haber hecho ese trabajo, ¿no, Fernando? ¿Sí? Lo más avanzados que hay ahorita en Colombia es campo y ahorita Huila en la finca, ¿no? Donde nosotros tenemos también ahí ese material, ¿sí? Un material que al principio, ¿qué pasó? No tuvimos en cuenta la altura, ¿sí? De Palestina a Huila, y se nos murieron los árboles, se nos murieron por el tema de la altura. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos observación, la parte científica, y nos dimos cuenta en que estábamos fallando y corregimos, y ya cuando lo corregimos, prácticamente ningún material se murió, ninguno. Ya estamos próximos, Fernando, aquí en el Huila a también tener producción. Entonces, eso es lo que nosotros queremos compartir con ustedes, y es lo que ahorita el mercado está guiando al productor de fermentación. Se hace en finca, no se hace en una tostadora, no se hace en una máquina de café, se hace en finca. Entonces nosotros, entendiendo la tendencia mundial de lo que el consumidor busca, creamos esas variedades de alta productividad y de muy buena calidad sensorial, ¿sí? Entonces tenemos este que les estoy mostrando es el formato escala 2004, pero en el formato Stellar Coopers encontramos que me dio 90 puntos. Es un café, inclusive ya estuvo en Suiza, lo estuvieron analizando, les interesó muchísimo, y muchas personas a nivel mundial ya lo han probado, ¿cierto? Ya nos han dado el apoyo, ¿no? Como les digo, no podemos hablar un poco más, pero estamos al borde de la publicación de la revista científica, y gracias a Dios los resultados han sido muy positivos. ¿Algo más ahí, Fernando, de la parte de seguridad? No, pues para agregar lo que dice Omar. Sí, Fernando. Si tienen preguntas, ahorita al final nuestras preguntitas, sigue, Fernando. Bueno, para agregar lo que dice el profe, algo de resaltar es que con la misma variedad vienen todos los perfiles sensoriales que podemos desarrollar en el mismo terroir, las mismas condiciones. Simplemente lo que hicimos fue cambiar el anclaje en el suelo. Miren, tenemos el primero de vainilla
cereza, chocolate, nuez. El segundo, guayaba, chocolate, piña, colada, melado de caña. El tercero, caramelo fino, mamoncillo, melado de caña, naranja, azúcar de caña. Y se le hizo, como pueden ver, el mismo proceso, el mismo procesamiento. El origen de la fruta es bajo el mismo terroir, mismas condiciones, y todo lo que podemos diversificar haciendo esta actividad. Bueno, aquí fue una captación que se hizo con el catiope, ¿no, Fernando? Entonces encontramos que el catiope normal, sin hidratación, ¿cierto? Primero, dio 85-75, ¿sí? Con perfiles dulce general, naranja. Cuando hablo de dulce es porque todos los cafés son dulces, porque provienen de una fruta, y la fruta cuando está madura es dulce, el café cuando se recolecta maduro es dulce. Tiene sabor a naranja, manzanilla, cereza, granada, lo que hablaba sobre granada. Pero el catiope injertado con TAVI aumentó el puntaje sustancial, casi 3-4 puntos. Y ya en la boca, frutos secos, bayas y arándanos, o sea, tenía una acidez muy agradable en la boca que persistía. Y lo mismo, la impresión global fue muy agradable, el sabor. Entonces, este catiope, al injertarse con TAVI, con este material, además de tener buena producción, tiene muy buen sabor, ¿cierto, Fernando? ¿Sí? Estoy hablando del formato SCA 2004, porque el formato se da por Cooper, son cafés de 90 puntos, con el nuevo formato. Perfil chiroso, vamos a ver el perfil chiroso. ¿Quieren tomar una foto del anterior? No, así está bien. Perfil chiroso, entonces lo mismo, chiroso solo, café 85 puntos, café muy agradable, cacao, dulce general, jazmín. Pero cuando se hace la injertación, lo que explicó Fernando al inicio, aumenta en puntaje y en sabores. Se destacan los sabores definidos: azúcar morena, caramelo, muy floral, sandía, ¿sí? Y no se le hizo ningún aditamento, no se le colocó nada, simplemente lo da al árbol. ¿Por qué? Por nutrición, ¿cierto? Por nutrición. Entonces encontramos también que este chiroso se mejoró bastante. Los notables en acidez titulado. Recordemos que la titulación ahí se mostró cómo se hizo, todo eso. Entonces, hay diferencias notables en la acidez titulable entre las variedades de café evaluadas y sus combinaciones injertadas sobre el tallo, y se nota el puntaje, cómo cambia cuando es injertado, cómo cambia cuando no es injertado. Las variedades catiope y chiroso, en su forma no injertada, presentaron los valores más altos de acidez titulado, 0.34. Mientras que sus versiones injertadas se redujeron en esta concentración, 0.28, y así sucesivamente. Entonces, algo que encontramos en esta investigación es que no todos los cafés se pueden injertar, no todos. Y lo que buscamos con este trabajo es que haya aumento de productividad, pero que también el perfil en tasa aumente, ¿sí? O sea, que haya una ganancia del productor por ambos lados. En contraste, Castillo mostró un comportamiento inverso. Su acidez aumentó levemente 0.19 a 0.25, ¿sí? Tras el injerto. Esto es interesante porque la variedad Castillo es una variedad propia de Colombia, es una variedad que se ha hecho un trabajo muy grande por parte de Senicafé. ¿Y por qué cogimos eso, Fernando? También porque la mayoría de los colombianos tienen esta variedad. Lo que buscamos es que sea asequible, ¿sí? Asequible a todos los colombianos, aunque ya hay Castillo en Venezuela, en Centroamérica, en todo lado, hasta México, ¿sí? Y por cierto, nos llamaron de México y otros lugares están interesados en esto, porque es curioso que ese material, al modificarlo a través de injerto, mejore.
mejor, ¿sí? Bueno, dice, en conjunto los resultados sugieren que el injerto puede modificar la expresión química y sensorial, y ya lo vimos, modulando la acidez percibida en taza. Para los profesionales del café, esto representa una oportunidad de diseñar experiencias sensoriales diferenciadas. Ahorita viene el tema de los cafés fríos. La tendencia mundial son los cafés fríos. Y ahí les digo. Y los cafés fríos son muy amigos de las variedades con buena acidez. Entonces sería bueno como empezar a revisar qué tenemos en la finca, si cumple los requisitos de acidez, si queremos estar en el mercado, un mercado muy agresivo, un mercado en el cual China quiere ingresar. Yo creo que cuando entre China en el mercado del café, Brasil va a ser un pequeñito al lado de ellos. Ya la gente se da cuenta que esa variedad la tasa. Nosotros vamos un poquito más adelantados y entonces estamos buscando las experiencias sensoriales diferenciadas, ¿sí? Que es lo que está mandando, lo que está ganando Campeonato Mundial de Barismo, lo que está dando el Geisha de Panamá. El último resultado que dio fueron billones de dólares, ¿no? $1 millón por el café, ¿no? Hay que ajustar el manejo agronómico, que es la parte que los productores deben entender un poquito. Nosotros podemos asesorarlos en eso, ¿cierto, Fernando? Asesorarlos. Y también el tostador tiene que modificarse porque tiene que crear unas nuevas estrategias de tueste y de preparación. El barista también tiene que, bueno, ¿cómo hago para sacar la sandía? ¿Cómo hago para sacar esos ácidos que se encuentran? Entonces tienen que saber un poco más o tienen que capacitarse mucho más con estos materiales que dan muy buenos sabores. Aquí está la explicación, Fernando. Explícalo, profe. Bueno, rápidamente aquí habla de que pero es la parte de dinero, la parte de dinero. Aquí lo que quisimos demostrar con esta imagen es cómo suena la registradora en las fincas, ¿sí? Porque pues es muy bonito hablar, es muy bonito exponer, pero pues todos nos debemos al factor dinero, ¿cierto? Tenemos que ganar dinero porque tan difícil que es ser productor de café, ¿cierto? Es supremamente complicado. Y no hablar de la parte económica pues sería un pecado, ¿no? Porque el esfuerzo tiene que verse reflejado, más ahora que hacer canalidad. Entonces encontramos, vamos a hablar rápidamente, características por kilogramo planta al año. Entonces dice Tavi Catioque, testigo Catioque. Perdón, el centro del testigo. Entonces, como le mostraba Fernando, este era el testigo, la producción era de 81.200.000, el puntaje escala era 86 puntos, los sabores o el perfil sensorial era de guayaba, brownie, chocolate, piña colada, melado de caña. ¿Ya? Esta es la producción, ¿cierto, Fernando? ¿Está? Sí, por kilo planta. Por kilo planta, 3. En cereza, sí. El perfil sensorial Castillo Catiope, entonces ya cambió a vainilla. Entonces recordemos que la vainilla es aromático y dulce. Panela, banano, mango, cereza, chocolate y nuez. Puntaje es K 85-75, me va un poquito. Pero el valor en pesos en producción aumentó. ¿Qué es lo que decimos? Nosotros no queremos solamente que aumente la producción, ¿ya? ¿Sí? Aumenta en dinero, ¿cierto? En dinero porque produce más. Pero lo que nosotros buscamos es que sea equilibrado, que produzca bastante, pero también la parte sensorial se mejore. Entonces encontramos el Castillo Tavi, que tiene notas a caramelo, frambuesa, melado de caña, mamoncillo, limón, naranja, azúcar de caña con un puntaje escala 87.50, mejoró sensiblemente, y el tema económico también, de 81 millones mejoró a 116 millones. Por hectárea. Por hectárea, sí, por hectárea.
Entonces, vemos que ganarse 80, ganarse más de 100 millones de pesos, que la cosa es diferente, ¿no? Muy, muy marcado, no solamente en producción, sino en la parte sensorial, ¿ya? El rendimiento aquí es del 13% y aquí es del 30%, tanto en producción como en calidad, mucho más elevado. ¿Qué más explicamos aquí, Fernando? No, ahí ya no hay nada más. Era la parte de la registradora, ¿cierto? Claro, Entonces, lo más importante. ahí ya se necesitan varios contadores para empezar a contar. 100 millones, bueno, ya casi nos acercamos a los cafés más costosos del mundo, ¿no? Pero ahí vamos, cosas muy sencillas, ¿ya? Sí, ese precio, Fernando. Bueno, esta fue la bibliografía de la cual nosotros siempre investigamos, como Fernando les contó. Al principio tuvimos muchas dificultades con los idiomas porque la mayoría de esta información está en chino, coreano, tailandés, que faltó árabe. No, ahora ya tiene la ventaja que GPT usted le deja ahí texto y ya le traduce. Cuando empezamos hace unos años, hace 5 años, pues no había la facilidad de la inteligencia artificial como la hay ahora. Hace años atrás tocaba era traducirlo. Pero nos faltó fue coreano y dije que era árabe, ¿cierto? Nos faltó el árabe y aprender ahora. La de Australia había unas publicaciones. Sí, unas publicaciones australianas, bueno, en fin. Entonces encontramos aquí la bibliografía. Esto es de lo que nosotros empezamos a investigar. Ha sido un trabajo muy serio, un trabajo muy concienzudo. Ya Fernando les va a explicar el tema de si quieren adquirir ese material. Nosotros lo tenemos para la venta, para que ustedes puedan hacer sus ensayos en sus fincas, en sus lotecitos, no solamente siembren geisha o solamente siembren chiloso, ¿no? Ahí tenemos unos materiales más expresivos en productividad y en la parte sensorial, comprobado. Con esto damos por terminada la presentación. Gracias por su tiempo, por su valioso tiempo. Nosotros lo valoramos porque para nosotros también el tiempo es oro. Si tienen preguntas, inquietudes, ahí están nuestros teléfonos, Insertus 310-411-3419. Compañero viene de Cauca, yo vivo acá en el Huila. Curiosamente, sociales. Ahora estoy empezando, pero el mercado me ha llevado a eso, ¿no? El mercado me ha llevado a eso. Me he especializado en la parte sensorial. Hemos hecho un match muy bien para trabajar de la parte agrícola con la parte sensorial y que el resultado final sea que gane ese productor. Ese es el resultado final, porque como productores lo que buscamos es eso, que el productor sea el que gane, ¿sí? Independientemente de lo que suceda a nivel mundial, que sube el precio, que baja el precio. Ahí tienen las dos formas, mayor productividad y mejor perfil en tasa, ¿sí? que es lo que le está buscando, ¿no, Fernando? Sí, claro. Entonces, si tienen preguntas, inquietudes, Fernando, ponte porque es para ti. Bueno, le voy a pedir excusas a Fernando por Fernando. Fernando tuvo un accidente de tránsito. Eso nos trajo mucho. Un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Y se puso a tirar un camión por debajo. Pero en movimiento, ¿no? Entonces por eso casi no puede estar de pie. Fernando fue el pie y el brazo, ¿no? Sí. Dale, Fernando. Sí, pues, como para concluir, los invitamos a ustedes a que ignoren sus fincas, o sea, muchas veces el secreto está en ver lo que los otros no ven. Muchas veces nosotros vemos, que tengo esta variedad, esta otra, y ya nos limitamos a lo que nos diga una persona u otra. Ustedes ensayen y ustedes pueden ser autodidactas, hay mucha información en internet, injertación, como les dije ya, ahora con la IA mucho más fácil, desglosado, hay publicación en cualquier idioma, en 30 segundos está, les tradujo y ya ustedes pueden hacer lo mismo, o también pues nos consultan, han habido caficultores
no se pueden, y ahí ya se hace un plan de trabajo. Actualmente pues tenemos un productor que me dijo, quiero un material que sea diferenciado pero frutos amarillos. Entonces yo le dije, bueno, tenemos alará, tenemos cedro amarillo, tenemos tabia amarillo, tenemos, ¿qué otro es que hay amarillo? No recuerdo en el momento. Aquí hay ají amarillo, ¿cierto? Aquí en Huila. Entonces él dijo, no, pero yo quiero alará, que es como la tendencia. ¿Y con qué patronaje lo podemos modificar? Me dijo el señor. Yo le dije, envíame un análisis de suelos, el resultado. Conocer la textura del suelo nos permite saber qué anclaje nos sirve, que pueda darnos mayor profundidad a la planta para que pueda explorar, buscar mayor cantidad de agua, nutrientes y ser un soporte importante. Entonces, así es como trabajamos. Entonces ya digo, no, pues yo quiero alará y lo microinjertamos con TAVI, se hace la programación, un plan de trabajo y así hemos venido trabajando. Pues no es lo mismo que... De acuerdo a los materiales, porque digamos, no es lo mismo que utilizar un material de canébora que es más costoso como patrón, a un TAVI o un Catiope o un SL, que también son materiales de porte alto que sirven de anclaje en el suelo para suelos con estrés hídrico elevado. Entonces varía mucho, pero en un rango aproximado entre 2.500 a 3.000 pesos planta ya con listo para llevar a campo. Al caficultor se le hace carísimo, pero ustedes van a plantar 1 hectárea de aguacate. ¿Cuánto les cuesta un aguacate así? 12.000 pesos, ¿cierto? Un naranjo o un mandarino, lo mismo. Entonces tenemos que sacarnos de la cabeza de que el café también es un frutal, entonces como tal requiere un respeto. Es decir, debemos darle las condiciones para que ellos puedan expresar la mayor potencial sensorial y productivo. Es lo que debemos mentalizarnos si queremos conquistar la quinta ola de consumo que ya estamos, ¿no? Sí, ya ustedes saben que el consumidor se vuelve más exigente, dice que hay no, infusionado, no, que le hice un proceso natural y ya, bueno, dicen, y ya están cansados de lo mismo. Entonces, con esta alternativa podemos lograr diversificar los perfiles, repotenciarlos y darle más intensidad, jugar con el balance dulce-ácido y lo modificamos desde la planta. Voy a colaborar en algo. Nos demoramos explicando la parte científica, o sea, la inversión que se hace es una inversión sostenible y vamos al punto. Es como si mandaras a hacer un hijo. ¿Cómo lo quieres? Con ojos azules, cabello rubio, que no tenga gripa, que no le dé tal cosa. Eso es lo que hemos hecho. ¿Sí? Ya con pruebas de laboratorio, ya también con los formatos que se utilizan a nivel internacional. Y Fernández, no hablaste de la parte de la publicación científica. ¿Sí? Estamos, mientras Fernando descansa un poquito, que está bebé, solo en Colombia hay 3 laboratorios que pueden darnos la certificación del proceso que estamos haciendo. En Santander, el del eje cafetero no está en servicio. ¿Por qué no está en servicio? Porque son equipos tan especializados a nivel mundial que los materiales y la persona que se contrata debe tener mínimo un doctorado para manejar estos equipos. ¿Ya? Entonces, el del eje cafetero no está funcionando, nos quedan 2. El otro lo tiene el SENA, en el centro de la angostura. ¿Ya? Y ahí están esperando que lleguen los materiales. Llevamos, ¿cuánto? Más de un año esperando que lleguen los materiales. Nos tocó irnos a Santander. Le contaba a Fernando esta semana, me dijeron que el lunes me dan razón. Allá, ¿quién encontramos en Santander?
Alena Stachenko, que es la científica mujer más avanzada a nivel mundial, la más premiada. Entonces, ellos le estamos solicitando que esto que nosotros les pusimos se lleve al laboratorio y con esos resultados nosotros vamos a hacer la publicación en revista científica, porque es lo que nos piden, ¿cierto, Fernando? Esos resultados, ¿ya? Entonces, hemos tenido la ayuda a nivel internacional, ¿cierto, Fernando? De personas como en Venezuela, ellos hicieron ese proceso en Venezuela, en otros lugares del mundo nos han ayudado, pero aquí en Colombia el proceso es como muy lento. Es muy lento, nos tocó investigar mucho, no todos los laboratorios siguieron, pero ahí vamos. Esperamos a ver, Fernando, si este año logramos hacer la publicación, ¿no? Ya no falta eso, ¿no? Porque hay que hacerlo, sí. Queremos hacerlo acá en Colombia. Nos gustaría que todo fuera en Colombia, en Colombia. No llevar los resultados a un laboratorio por allá a Estados Unidos para que ellos lo publiquen y lo saquen como ellos. Nos gusta también cómo. Bueno, yo creo que ahora ya resumieron una idea de las variedades recomendadas para cada finca, ¿no? De acuerdo a las condiciones pues, de suelo y demás. Quería preguntarles si aquí en Pitalito, escuché en Palestina, tuvieron como una parcela o un experimental, pero aquí en Pitalito existe actualmente un predio que tengan una siembra de injerto. No, La salud está solo Palestina Huila, que es la finca del suelo, que hubo esa. A ver, les voy a contar otra conversación que tiene los cafés que se sembraron aquí en materia que se sembró en Huila. Tiene una finca que produce café orgánico, pero orgánico no por sello, sino que los frutos se llevaron al laboratorio y se hizo un análisis de residuos de metales pesados. Esos análisis, al confrontarlos con las tablas que dan, dieron unos niveles muy bajos de metales pesados, lo que indica que es un café orgánico. Eso lo hicimos hace 4 años, creo. En 2022 hicimos esa investigación. Qué curioso que es esta semana que pasó. Un estado de Estados Unidos ya sacó el sello que va a ser obligatorio a nivel mundial, que dice no apto para consumo humano. Así como los alimentos dicen alto contenido de sodio, alto contenido de azúcares, acabaron de crear el sello no apto para consumo humano. Como el gato, bueno, como otras cosas que ustedes se van a dar cuenta. Entonces, en vista de esos avances que hay, allá en Palestina, en esa finca, se está cultivando café con esos niveles muy bajos de toxicidad, prácticamente cero. El país que lidera ese tema en la parte cafetera es Perú. Lo era México, ahora lo es Perú. Y Perú ha logrado sacar cafés de muy buena calidad con baja toxicidad. Entonces, en esa finca se llevaron estas variedades que Fernando les habló, se cultivaron, ya se establecieron, ya se adaptaron, porque encontramos que Palestina son más de 3.000 vecinos, o sea, prácticamente el café ya sometido a unos cambios muy fuertes. Si recordamos, el café viene del África y allá el agua es escasa, aquí abunda. Entonces, solamente en Palestina, Huila, en esa finca, el productor que se llama Gustavo Coy, está ese material, que próximamente vamos a empezar a disfrutar de los frutos que hay, y hay allá de todo un poquito, todas las variedades. Nosotros solo hablamos de Castillo para que nos entiendan, pero hemos hecho con muchas cosas, con geisha, bueno, en fin, con parecrema, con muchas variedades. Entonces, en el Huila solamente está en Palestina. Como sello para el clima, donde están comenzando a cultivar la iglesia, ¿con qué se podría intentar? ¿En qué parte? En San Agustín, nos está como 2.100 de altura esta medida. Ah, ya. El suelo es muy duro, Tiene alto materia orgánica y de suelo. ya. Como blanco de los, como miren que era. Puedes utilizar un material
TAVI. TAVI. Lo que sucede es que el TAVI fue creado por Sericafé precisamente para casi todas las condiciones agroclimáticas de aquí de Colombia. Por eso ustedes lo encuentran en gran parte del país. Entonces tiene un rango amplio de adaptación, profundiza más la raíz, puede absorber mayor cantidad de minerales y agua, lo que lo hace pues como un patronaje muy eficiente para cualquier material de arábigo. Sí, ustedes si lo observan, él no se voltea tan fácil y pues lo que tiene altura en la parte baja es casi proporcional, entonces él profundiza bastante y como vemos la bioquímica de la fruta también cambia, el contenido de ácidos. También hicimos un ensayo que aquí nos pusimos de Gesa, lo injertamos con TAVI y otro con canéfora. Y en ambos dio un muy buen resultado, sino que no lo trajimos aquí porque no alcanzamos a medir el contenido de ácidos, solamente hicimos la prueba de catación y en ambos se comporta, no se pierde el floral, pues como lo que se creía antes, que si le metíamos un robusta de anclaje, pues muchas personas dicen, no, pero ahí ya no vas a ver a jazmín, ya no vas a ver a limoncillo, entonces nosotros comprobamos en catación que eso, la expresión del floral se mantiene y tienes plantas mucho más resistentes y tolerantes a cambios climáticos, ataque de plagas, pero no les voy a decir que no le va a dar huella, sí le va a dar, pero pues va a aguantar más que si la siembran así normal, porque una limitación del TAVI del Gesa, es que su sistema de anclaje es muy pobre. En muchos suelos donde hay pendientes se voltea fácil o no ancla bien o le produce poquito. Es por eso, porque como es un material introducido, él no se ha adaptado a las condiciones de suelos que tenemos aquí en Colombia. Pero si le hacemos esa modificación fisiológica a la planta, vamos a tener mejores resultados en productividad y en tasa. Bueno, yo antes de que se empiece a cerrar más el espacio, pero de verdad felicitarlos por todo el bagaje que ya tienen en este tema. Hoy hablaban del tema cultural frente a los retos que plantea el negocio de café. Y pues este espacio debería estar lleno de productores cafeteros. Yo creería que se han perdido una gran charla. Y veo también posibilidades grandes de negocio para ustedes. O sea, por ejemplo, veo que acá no hay un vivero y sería muy importante de pronto ver esa posibilidad de alianza para con algún productor empezar a trabajar acá y repotenciar esa posibilidad de negocio en la región una de las mayores regiones productoras de grano. Y por otro lado, el tema de comercialización, que también sería muy importante, que veo ahí una alianza tengo entendido, ¿cuál es el nombre del señor? Siembra a la entrega final del producto, que es lo que queremos muchos productores, que no solo produzcamos un café bonito y productivo, sino que también sea rentable y tenga un comercio importante. Entonces, felicitarlos a ustedes por la charla del día de hoy. Muchas gracias. Sí, como les comentaba, tuvimos inconveniente del cierre en el 2019 y después el accidente del compañero, por eso nos pasaron cosas, no solamente en la parte económica, sino también eso, pero tenemos el ánimo muy adelante, ¿no, Fernando? Nos han apoyado mucha gente a nivel internacional y sí, correcto. Y muchas gracias por sus palabras. Buenas tardes, mi nombre es Alba Romero, soy productora de café, tengo unas maticas poquitas, pero ahí van. Soy microbióloga de profesión, me dedico al procesamiento de café, me especializo como Q-Processing. Les admiro mucho el trabajo que están haciendo, que han hecho, que han avanzado, les felicito desde mi corazón porque hacer ciencia en este país, en donde
abunda la no ciencia, es un desafío y ser una persona iconoclasta, ir en contra de toda ese diario vivir. Tengo un par de preguntas acerca de los procesos. No me quedó claro si los perfiles en taza fueron determinados en un proceso lavado o en un proceso natural. No fue claro para mí esa parte. El siguiente punto es desde el punto de vista nutricional. De forma general, la microinjertación hace o genera un mayor requerimiento nutricional, nos exige que estamos como con más dosificación o más pendientes. Y ya el último punto es respecto a las variedades que presentan alguna resistencia fitosanitaria, plagas como castillos en el café. ¿Persiste esta resistencia? ¿Se sigue viendo esta resistencia en el manejo? Y el cambio climático, cómo estas microinjertaciones nos hacen o nos van a solventar el tema de sequías y de cambio climático, heladas y demás. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Alba, por palabras. Sí, para nosotros es algo muy gratificante. O sea, nosotros tenemos también un canal en YouTube y ahí han habido muchas personas de El Salvador, Guatemala, Costa Rica que nos han dado mucho ánimo porque muchas veces tenemos el conocimiento, pero el cabicultor colombiano es ocultémoslo. No, pues yo pienso que el sol alumbra para todos y pues tenemos que compartir esas experiencias porque, digamos, si yo hago un trabajo de microinjertación aquí con el compañero de las mismas plantas, yo las planto allá en Pinamó, él las planta acá en Palestina, obviamente los cambios van a ser diferentes porque la condición de microbiología que hay en el suelo de él es diferente a la mía, pero la ventaja que tenemos ambos es que esas plantas van a expresar mejor sus condiciones químicas para el consumidor porque pues vamos a tener mayor diversidad de perfiles con el mismo material genético. Y la pregunta que me hiciste fue de... los procesos, ya. Bueno, en cuanto al Castillo Tambo, hicimos un proceso que le llamamos fermentación endógena, que consiste en, se toma la cereza, se hace una pequeña higienización con agua ozonizada, luego se deja sumergida en agua ozonizada, pero que esté reposada, porque recuerden que el ozono nos elimina todo lo que tenemos ahí dentro, fuera de la fruta, perdón. Entonces, dejamos inmerso en agua durante 72 horas. ¿Y qué ocurre ahí? Todos los frutos tienen unos microorganismos dentro, que son endógenos, endo viene de dentro. Entonces, eso nos hace el proceso de fermentación. Entonces, lo colocamos en un recipiente hermético con una válvula, lo que permite es que en ausencia de oxígeno, esos microorganismos que están dentro de cada variedad van a hacer la fermentación de esas azúcares que están en la misma. Entonces, en los castillos hicimos ese proceso, fermentación endógena, con la misma carga microbiana de cada fruta, por decirlo así. Y en los de Chiroso, quiero aportar algo de la parte endógena. También la densidad mejoró. Densidad es el peso del grano, ¿ya? Entonces, curiosamente, que con la misma masa de fruto, la densidad aumenta, o sea, es un café mucho más pesado. 10, 15 minutos, y yo dije, no, yo voy a sacar, y lo saqué, quedó crudo, por la parte endógena. Eso también lo descubrimos en el proceso, o sea, esos cafés, además de mejorar la productividad, además de mejorar la parte sensorial, son mucho más pesados, muchísimo más pesados. Entonces, eso también lo vimos, que eso es bueno para el agricultor, porque con menos granos pesa más, ¿no? Sí, Fernando. Pero la segunda pregunta que me hizo es la buena parte fitosanitaria, o esa fue la tercera. Bueno,
Bueno, en el caso del castillo Tambo encontramos más robustez en las plantas que tenían el patronaje de Tavi. Por ahí encontré un artículo que en México hicieron esta técnica, pero allá utilizaron un material llamado oro azteca como patronajes parecido al Tavi, y como material productivo un material muy delicado llamado gárnica, que es muy apetecible allá. Entonces encontraron que las plantas injertadas de gárnica con patrón de oro azteca inducían una ruta metabólica llamada el ácido salicílico. El ácido salicílico es como un producto que genera la planta, que le da la defensa frente a ataque de hongos y plagas. Entonces hicieron el estudio con roya y las plantas injertadas de gárnica había menos esporulación de la roya. Obviamente le daba, pero pues disminuía frente a las plantas de gárnica que no se injertaron. Entonces ese artículo yo lo tengo, si ustedes quieren pues yo los puedo compartir. Y sí, en el canal también está, ahí hablo sobre eso, y eso mismo pasa con el Tavi. El Tavi pues al tener híbrido de timor en sus genes me va a repotenciar cualquier material de arábica que yo le injerte en la parte superior, le confiere una resistencia sistémica adquirida. Entonces, si la planta está más vigorosa, va a tener menor desgaste energético para preocuparse por defenderse de hongos, de broca, de otras plagas que se le presenten en el camino. ¿Y la tercera cuál es? La nutrición. Bueno, esa es muy importante. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes un Ferrari y sabes que lo que quieres con el Ferrari es avanzar más rápido en una pista, tú le colocas menos combustible o más combustible. Bueno, en conclusión, sí, obviamente, al tener la planta mayor pelos absorbentes por el injerto, yo tengo que darle mayor nutrición. Obviamente en la literatura sí dicen que el Tavi tolera suelos con baja cantidad de minerales en el suelo, es más guerrera, por decirlo así, se adapta a suelos con pobre nutrición. Pero si yo hago un trabajo tan dispendioso, yo lo que quiero es, ante lo contrario, que tenga mayor cantidad de recursos en el suelo de minerales para que aprovechar toda esa cantidad de pelos absorbentes que tiene ese anclaje modificado para que se vea reflejado en la producción. Vale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Beltrán. También soy productor. Bueno, ya ahí anteriormente resolvieron un poquito dudas que iban surgiendo. Tengo una Castillo Tambo. Esa producción, que en su parte, pues la producción es más de Castillo Tambo, según entendí. Al replicarlo con el grano de café, se crea, digamos, la resistencia del Tavi ahí en esa genética, o no sé si lo han hecho. Sí, exacto, ya la semilla. A ver si te entendí, Cristian. Bueno, digamos, del injerto de castillo Tavi, si saco la semilla y la siembro, es lo que me pregunta, si queda con esas características. Sí. No. ¿Por qué razón? Cuando yo tomo semilla de injerto, él va a quedar con la información genética en el núcleo de la planta original. Tengo que volverla a reinjertar con el Tavi para que me dé esas características. Entonces, sí, esa la hacen mucho, porque si está bien buena la pregunta, sí, yo al principio tenía esa inquietud, pero me agarré a buscar publicaciones y el efecto que hay en injerto toca volvérselo a dar a las semillas. Gracias. Otra cosa que quería comentar, Cristian. Tratamos de que sea muy sencillo este avance y explicarlo de una forma muy sencilla para que el productor entienda. Pero el trabajo no es sencillo, la injertación no es nada fácil. No es nada fácil. No es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero estamos muy acostumbrados
papá, mamá, pero esas preguntas sí siempre nos hacen, no, tiene que ser la microinterpretación, tiene que ser. ¿Qué otra inquietud? Muchas gracias. Listo, bueno, muy amable, muchas gracias.